Decíamos en el intermedio, COFETEL, un organismo desconcentrado, a eso entraremos del poder público, ahí se nombró a agentes muy vinculadas a los monopolios televisivos. En México está ocurriendo que los responsables de la regulación son los empleados de los regulados, o de los que suponía que iban a regular. Mira, tú ya lo denunciaste, Porfirio, eso, ¿verdad? El propio secretario de Comunicaciones y Transportes, en una entrevista que concedió al Financial Times, dijo que COFETEL era un órgano capturado por quienes debería de regular. Bueno, esto arranca desde el momento en que se integra la nueva COFETEL, cuando se aprueba las reformas y tiene que nombrarse a 5 comisionados. Los requisitos que tiene la ley reformada son de risa. Yo me subí a la tribuna y les dije a mis compañeros senadores, cualquiera, y parece que fui premonitoria o les hice la sugerencia, cualquiera de nosotros, excepto las 2 compañeras del Verde que no cumplían 35 años, puede ser comisionado de la COFETEL. 2 exsenadores integran la COFETEL. Pero resulta que a otros 2 que había nombrado el presidente Fox, fueron objetados por el Senado. Ellos reunían todos los requisitos técnicos, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, para poderse desempeñar en el cargo, porque uno de ellos había participado en la elaboración de la iniciativa de ley de telecomunicaciones de 1995 y el otro conocía desde la Comisión Federal de Competencia toda la legislación para el combate a los monopolios. Qué curioso que esos 2 fueron objetados. Yo me subí a la tribuna y dije que no había razón para ello. Fox. Eso es más curioso todavía. Bueno, siempre hay algún buen acto, aunque sea por accidente. Y ese fue el caso. Acabas de hablar con los ministros de la Corte. Ustedes han estado casi todos los días en la Corte. ¿Hablaste con ellos ayer? Hablé hace unos días con los ministros de la Corte. ¿Y cómo lo sentiste? De manera particular con el ministro presidente. Me parece que en la Corte entienden de qué se trata el tema, tienen claro el tema, y yo esperaría que, como lo afirmó el ministro ponente el día de ayer, que dijo frente a las presiones diversas o a las expresiones diversas que se han manifestado respecto de la resolución que debe tomar, él afirmó que van a mostrar de qué pasta están hechos. Eso augura pues en el pasado buenas nuevas. No probaron muy buena pasta. Pudiera ser. No era pasta italiana importada. O puede ser una expresión autoritaria y de desapego. Y justamente la nación está atenta a este debate. Me parece que los técnicos convocados del Politécnico y de la UNAM han acreditado que el avance, la modernización, los servicios adicionales, el triple play, la convergencia, no depende de esta legislación, que es concentradora, que es monopólica, que es privatizadora, que niega potestad del Estado mexicano, y que por lo tanto la Corte debe declarar no solamente los artículos que el ministro ponente ha propuesto. ¿Cuándo resuelve? Declarar. ¿El lunes de la próxima? Es posible si ya tienen un acuerdo, como me parece que pudiera suceder, que este jueves que abrirán el debate ya formal sobre los contenidos del proyecto de resolución, pudieran avanzarle y quizás entre jueves y lunes, martes de esta semana que sigue, pudieran ya votar. Bueno, estamos la en resolución. tiempo. Para quien acaba de sintonizar su televisión, estamos hablando de la ley de radio y televisión, de la ley de Televisa, que ha sido impugnada por un grupo de exsenadores y que tiene que resolver la Corte. Será un primer paso, un primer repunte de la decencia. ¿Tú qué auguras, Manuel? Porque este programa va a salir en tiempo para poder adelantarnos. Bueno, yo veo una posición muy interesante de la Suprema Corte. El presidente reconoció que este es un tema de enorme importancia, trascendente. Cambiaron el método de trabajo, hicieron público el proyecto de Aguirre Anguiano, lo pusieron hasta en internet para que se pudiera discutir nacionalmente. Así debe haber sido siempre, ¿verdad? Y esta entrevista con los técnicos pública también, ¿verdad? En donde si bien en una primera sesión hubo algunas confusiones, al día siguiente, en la siguiente sesión, los ministros los obligaron en preguntas muy directas
en donde les decían, ustedes no me digan lo que se puede hacer en el marco que constriñe la acción actual. Técnicamente se puede o no se puede. Los técnicos reconocieron que se puede hacer todo y que lo que les está dando el artículo este de la ley de reducción es una barbaridad, es un abuso. Los servicios adicionales. Le está dando todo. Servicios de telecomunicaciones. Todo. Notificando y sin pagar y sin licitar. Yo vi en las preguntas de los ministros una voluntad de que se esclareciera ese punto por los técnicos y públicamente. Sí es un enorme regalo, ¿verdad? Y lo dice el proyecto de Aguirre Anguiano, dice, los que tienen ya en sí un dominio del mercado en la radiodifusión, en la televisión, o sea, Televisa y TV Azteca, van a trasladar este poder monopólico al área de telecomunicaciones. Yo vi ahí una actitud de los ministros muy Pero se necesitan ¿cuántos votos, Manuel? Bueno, ese es un problema que ha surgido. De acuerdo con la Constitución, como se trata de una rectificación que hace un poder a otro, requiere voto calificado. Ultra calificado. Bueno, en este caso, son 8 de 11, que es muy alto, de acuerdo con la experiencia. ¿Y quién lo fijó? Pues está en la Constitución, eso se... Pero calificado de esa proporción. Pero hay un ministro que falta, ¿verdad? Bueno, hoy es primero 8 de hay 9. uno enfermo. Hoy es 8 de 9. Y en esa situación, en que ya que eran hasta ese día, hasta antier, eran 8 votos de 10, el ministro Cosío pide que lo liberen porque considera él que tiene una posición comprometida por declaraciones previas que ha hecho en diversos... ¿Y por qué lo hizo nuestro amigo Cosío? Pues yo no sé realmente cuál es su motivación, pero a mí me parece... ¿Amenazas? La Corte, el Pleno, no debió de haberlo aceptado, porque ya en sí baja a 9, es una Corte de 9, y entonces automáticamente es una desventaja para la parte actora que tiene que obtener... Entonces todavía hay más posibilidades. Yo tengo esperanza de que esto salga bien. Vamos a decir que han estado en una actitud positiva hasta ahora. El proyecto de Aguirre Anguiano es bueno en ese sentido. Le faltan cosas importantes. Sí. Porque cuando alega con mucha propiedad, basándose en principios constitucionales, que ese privilegio dada a la TV Azteca y a Televisa para que exploten servicios de telecomunicaciones es monstruoso, ¿verdad? Y dice que eso no puede ser, que la televisión tiene una enorme importancia en el impacto social, que no es permisible. Ya están en la buena vida. Pero queda del otro lado... Es una moneda en el aire. El artículo 16. ¿Qué es? Que es el que obtienen el refrendo automático, quienes ya tienen el 80% del pastel. A eso vamos a ir. Por encima y así lo dice, ¿verdad? Tienen privilegio por encima de cualquiera. Y además hay otra cosa, Porfirio. A ver, dime. En relación al refrendo automático, el ministro ponente argumenta que porque ya se sometieron previamente a licitación cuando obtuvieron sus concesiones originales. Lo que sucede es que las concesiones que tienen ahora, ninguna es producto de una licitación con las características hasta de subasta pública que tiene la reforma. Entonces es un refrendo realmente a perpetuidad. Por esa razón hemos estado argumentando, y seguramente el debate de los ministros nos va a dar luz, que este es otro de los artículos que debe ser declarado inconstitucional. ¿Y el punto de qué vamos a hacer, Carlos? El público debe saber que cuando la televisión nace en México, la radio estaba regida por ley de telecomunicaciones, muy precario. Es un fenómeno nuevo, entonces no hacen una ley, no lo consideran necesario y se amplía la concesión que tenía la XCW, una cláusula para que pueda emitir emisiones de televisión. Y por eso, mucho tiempo, Televisa se llamó XCW-TV, hasta la ley del 60. Entonces, como dice muy bien Dulce, pues en origen ahí se la dieron, ¿cuál licitación? Esto tenía un interés particular en el entonces presidente de la República, el licenciado Alemán,
que tuvo durante muchos años acciones en la empresa, pero luego fue creciendo, fue creciendo. Yo solía decir a mis alumnos que Televisa nació como una oficina de Los Pinos y que ahora Los Pinos es una oficina de Televisa. Es el cambio de los tiempos, nada más. Pero fallen a favor, fallen en contra, Carlos. Tenemos que hacer una nueva ley, una reforma constitucional. Seguirá siendo... ¿Cuáles son los campos? Aunque la Corte valide como constitucionales la reforma o algunos aspectos de la reforma, seguirá siendo legal el tema, no constitucional. Nosotros, las fuerzas democráticas, las fuerzas que estamos a favor de atajar la vía de los monopolios, de la concentración, permitir que se exprese la pluralidad, la diversidad, tanto en la figura de concesiones como de permisos, esto es, las opciones culturales, educativas, comunitarias. Vamos a promover como sea, una vez que la Corte resuelva el piso jurídico, que aunque tenga validez constitucional en opinión de la Corte, seguirá siendo aspecto legal. Diste una conferencia de prensa hace una semana con representantes de otros partidos. Te viene el periódico. Particularmente con el senador García Cervantes de Acción Nacional, que acudieron a la Corte a confluir con la opinión de quienes consideramos que esta legislación debe rectificarse, debe ¿Y tú sientes un ambiente? Y hemos establecido un compromiso inicial con este sector de Acción Nacional de unificar esfuerzos para darle al país una legislación que permita la pluralidad, ¿Retomarían la diversidad? en parte el proyecto que había hecho el Senado en la época? Retomaríamos en parte la llamada iniciativa ciudadana, que una vez que Fox emitió el famoso decretazo por el cual le dio un regalo a las televisoras achicando los tiempos fiscales del Estado mexicano en radio y televisión, abdicando de su responsabilidad como jefe de Estado y subordinándose a los intereses de las empresas televisoras. Y concentrando en el Ejecutivo las facultades del gobierno, quitándoselas de los demás. Se quedó él con ellas, como fuera patrimonio. Una mesa que trabajaba en gobernación para buscar una legislación integral en esta materia. ¿Y qué propone para los tiempos fiscales? Para el público, el gobierno de México en el 69, yo creo, puso un impuesto del 12,5% a las televisoras, pero que era pagable parcial o totalmente, no recuerdo, en tiempos, ¿no? El 12,5%. 12,5%. De todo el tiempo de la radiodifusión. Aparte del tiempo que está obligado la radio y televisión por ley a dar al gobierno, a la hora nacional. Aparte de los tiempos que está obligado vía la ley federal electoral. La idea, tú compactarías todo y harías un solo tiempo de Estado. ¿Y qué obligaciones tendría el Estado, que es muy amplio, para distribuirlo? Estados de la Federación, municipios, universidades. ¿Cómo repartirías el pastel? Yo creo, y regreso al punto, cualquiera que sea la decisión de la Corte, hay que hacer es un trabajo legislativo. Así es. Pero lo que diga la Corte, y ya una parte muy importante del proyecto de Aguirre Anguiano es utilizable, porque él establece cuáles son los principios constitucionales de la radiodifusión y va en contra de la concentración, de los monopolios, el riesgo que esté en unas pocas manos. Es una explicación muy sólida, ¿verdad?, que se le aplica también al otro artículo del 16 que lo deja vivo el ministro Aguirre Anguiano, que es, decíamos, el refrendo automático. Bueno, estos principios, que yo espero que se confirmen, les van a servir mucho a la hora de legislar, porque van a tener ya la visión de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la materia, que es muy, muy importante. Así es que vamos a estar muy pendientes de los conceptos y de los fundamentos de la Corte, que son importantísimos, y luego va a quedar en manos del Congreso. Y ahí se tiene que hacer una labor muy importante, Porfirio, porque vamos a regresar a las presiones, ¿eh? Ahora Aguirre Anguiano pronunció un discurso muy, muy sólido, dijo que no había presiones que valieran ahí y mencionó todo lo que le habían dicho. Se comprometió a que ahí no había presiones. Bueno, yo creo que eso es un gran compromiso. Y si esto avanza como esperamos, aún siendo 8, aún siendo 8, deben de anularse, invalidarse esos artículos nefastos que siguen
manteniendo este dominio en México, la Corte debe salvar al Estado mexicano, a la nación mexicana, de la amenaza que constituye estar dominados. Exacto. Por dos como... Salvarlo es una tabla de salvación, diría yo, es el comienzo, puede ser, el repunte de girar hacia el otro lado. Yo me resisto todavía a verlos como los 7 niños héroes, digo los 8 niños héroes, de este caso, bueno, niños no son ya, pero en fin, si lo hacen bien se los vamos a reconocer y el país se los va a reconocer. No estamos minimizando el valor que tiene en este momento dar un giro, pero el giro apenas comienza y ahora al volver, porque ya nos están pidiendo un último bloque, le voy a preguntar a Dulce María, vamos a hablar de los campos, de los problemas que tendría que resolver. Los principales, vamos a ir planteando así una nueva legislación. ¿Cuáles son los problemas que tendría que resolver del ciudadano, de los derechos de los actores políticos, de la sociedad? Vamos a entrarle un poco a esos temas, de la autoridad en materia de radio y televisión. Bueno, hasta dentro de un momento.